Hay familias que construyen imperios, pero hay otras que construyen imperios explotando la vulnerabilidad humana. Esta es la historia de una dinastía estadounidense que levantó su riqueza no vendiendo productos, sino vendiendo adicción. Un imperio completo cayó de rodillas mientras una sola familia ascendía, silenciosa, poderosa y protegida por los vacíos de la historia oficial. No era un negocio, era un experimento social disfrazado de comercio, diseñado para transformar la dependencia en riqueza hereditaria. Y, como siempre, nadie quiso mirar demasiado cerca. A comienzos del siglo XIX, el comercio global estaba cambiando rápidamente, pero existía un producto con demanda infinita: el opio. China prohibía su importación, pero la prohibición solo aumentó la desesperación de millones de consumidores atrapados en adicción. Los comerciantes estadounidenses vieron una oportunidad donde otros veían un crimen. El océano se convirtió en un corredor oscuro donde barcos americanos transportaban cofres de opio disfrazados como bienes legítimos. Cada viaje era un riesgo, pero también una promesa de ganancias que superaban cualquier otro comercio disponible. Y una familia, más astuta que el resto, decidió convertir esta crisis humana en la base de su imperio financiero. Los Delano, antepasados directos del futuro presidente Franklin D. Roosevelt, se posicionaron como los intermediarios perfectos en el negocio del opio entre India y China. Mientras los británicos controlaban la producción, los estadounidenses dominaban la ruta clandestina que evitaba los puertos inspeccionados. Cada cofre, vendido a traficantes chinos, equivalía a meses de salario para un trabajador estadounidense de la época. La familia Delano comprendió que no vendían una droga, sino una necesidad que nunca disminuiría mientras existiera miseria social. El opio no solo era rentable, era predecible, escalable y resistente a crisis financieras o conflictos internacionales. Los Delano descubrieron así el modelo secreto del capitalismo extremo: riqueza ilimitada, basada en dependencia ilimitada. Cada embarque de opio era financiado mediante redes bancarias en Boston y Nueva York que entendían el valor real del negocio. Los riesgos legales eran mínimos porque Estados Unidos no regulaba el comercio exterior con la severidad que aplicaba internamente. La familia reinvertía sus ganancias en barcos, seguros marítimos, préstamos comerciales y propiedades estratégicas. Cada adicto en China era, sin saberlo, un eslabón más en la expansión financiera de una familia estadounidense. El dolor de millones terminó convirtiéndose en activos, títulos y acciones que aún existen hoy dentro de instituciones financieras respetadas. El negocio funcionaba porque la adicción garantizaba ingresos repetitivos, constantes y casi imposibles de interrumpir. Mientras la dinastía Delano acumulaba riqueza, China enfrentaba la mayor crisis social y económica de su historia moderna. La adicción generalizada debilitó el ejército, paralizó el comercio interno y hundió la productividad nacional. El Estado chino gastó enormes sumas intentando combatir el narcotráfico, mientras las potencias occidentales aumentaban su influencia. El colapso social abrió la puerta para las guerras del opio, donde el Reino Unido y otros imperios obligaron a China a aceptar tratados humillantes. La familia Delano observaba desde la distancia cómo su riqueza crecía al mismo ritmo que China se desplomaba. Ese desequilibrio estructural entre un país debilitado y una élite enriquecida es un patrón repetido en cada imperio a lo largo de la historia. Las ganancias obtenidas fueron reinyectadas en bancos, compañías navieras y aseguradoras que más tarde se convertirían en pilares de la economía estadounidense. El origen ilícito del capital se diluyó dentro de inversiones legítimas que limpiaron el nombre financiero de la familia. Los Delano utilizaron fundaciones, fideicomisos y alianzas matrimoniales para expandir su influencia en la política estadounidense. Ningún registro oficial vinculaba directamente sus fortunas con el comercio del opio, pero los archivos privados y diarios familiares narran otra historia. Ese dinero es la base silenciosa de parte del poder económico estadounidense moderno. Una vez que la adicción dejó de ser visible, el capital dejó de ser cuestionado. A mediados del siglo XIX, la riqueza acumulada permitió a los Delano entrar en la élite política de Estados Unidos. El matrimonio entre Sarah Delano y James Roosevelt unió la fortuna del opio con la familia Roosevelt. Su hijo, Franklin Delano Roosevelt, se convertiría en el presidente número 32 de Estados Unidos. La Casa Blanca, sin saberlo o sin querer admitirlo, se construyó parcialmente sobre el dinero generado por la adicción de millones de chinos. La historia oficial jamás resaltó este origen porque habría puesto en duda la moralidad del poder estadounidense. Pero los documentos financieros no mienten. El capital siempre deja rastros. La verdadera lección de esta historia es que los grandes imperios no se construyen con innovación, sino con la explotación precisa de debilidades humanas. Primero se crea la necesidad, luego se controla el acceso, y finalmente se convierte la dependencia en riqueza hereditaria.
Este patrón se repite hoy con productos legales y aprobados que también generan dependencia psicológica, química o financiera. La adicción, ya sea física o económica, siempre ha sido el recurso más rentable del capitalismo. La familia Delano simplemente perfeccionó una versión temprana de ese modelo, y el mundo entero ha seguido la misma fórmula desde entonces. La familia que volvió adicto a un imperio asiático terminó construyendo parte del poder político y financiero del imperio estadounidense. El sufrimiento de millones se transformó en cuentas bancarias, propiedades, barcos y apellidos influyentes. La historia oficial borró los rastros del comercio porque la verdad incomodaría a los beneficiados. Pero el patrón permanece visible para quienes saben mirar. Cada gran fortuna tiene un origen que rara vez coincide con la versión moral que se enseña. El opio destruyó un imperio, pero construyó una dinastía. Y esa es la historia que casi nadie quiere contar.